Guerra Mundial, favorece el desarrollo de instrumentos de evaluación para identificar a los soldados con mayor capacidad intelectual, lo que motivó el diseño de los test de inteligencia, el alfa y el beta y los instrumentos de tipificación de los soldados en cuanto a la posibilidad de que pudieran sufrir crisis nerviosas, dando pie a la creación de la hoja personal de datos, que es considerada por algunos autores como el antecedente de los test de personalidad. En la Segunda Guerra Mundial, se crea el test de las matrices progresivas de Raven. Los tests se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios: psicométrico-proyectivo, individuales y colectivos, papel y lápiz, de ejecución verbales, niños, adolescentes y adultos. Los tests psicométricos intentan medir las habilidades cognitivas o rasgos de personalidad. Deben ser válidos, confiables, objetivos y estandarizados. Proyección: el mecanismo a través del cual se atribuye a otros, personas u objetos, sentimientos y emociones internas, reprimidas, que de ser concientizadas crearía angustia, por lo que se extroyecta hacia otra persona, quedando liberado el sujeto del estado de tensión que tales emociones le producirían. J.C. Raven desarrolla el test de matrices progresivas, el cual ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional y está basado en la teoría ecléctica de los dos factores de Spearman. Esta teoría sostiene que todas las habilidades del hombre tienen un factor común, factor G, general a todas ellas, y un factor específico para cada una, factor E. En cada habilidad están presentes los dos factores, en distinta proporción. El test de matrices progresivas fue diseñado para evaluar a los oficiales de la Armada estadounidense. Esta prueba obliga a poner en marcha el razonamiento analógico, la percepción y la capacidad de abstracción. En resumen, el diagnóstico es un proceso teórico práctico que recoge información bien sobre hechos puntuales, o bien sobre contextos complejos con el fin de dar solución a un problema planteado gracias a la información recogida. El diagnóstico puede ser: el test de Raven mide la capacidad intelectual y la habilidad mental en general, comparando formas y el razonamiento por analogía, independientemente de los conocimientos adquiridos. Tiene diferentes versiones. Test de matrices progresivas general en blanco y negro para personas de 12 a 65 años. El test de matrices progresivas especial a color, en forma de tablero, para niños de 3 a 10 años y adultos deficientes. El test de matrices progresivas avanzados series y 2 para adolescentes y adultos con aptitud intelectual superior. El test de Bechsler para niños es el WESCRI, última versión 2015. Edad de aplicación: 6 a 16 años y 11 meses. Duración de la prueba: entre 50 a 70 minutos. Modalidad de aplicación: individual. Objetivos de la evaluación: valoración de la inteligencia y de las aptitudes intelectuales. Florence Laura Codina, psicóloga americana, obtuvo su doctorado en la Universidad de Stanford a la edad de 35 años. Diseñó la escala preescolar de Minnesota y el test de la figura humana, el cual mide la inteligencia en los niños. Escribió el libro, La escala de inteligencia. La escala de inteligencia es un test de máxima simplicidad en sus fundamentos, en su administración e interpretación. Con esta escala se puede medir la inteligencia general a través del análisis del dibujo de la figura humana. Según Godinov, al medir el puntaje de un dibujo se está midiendo el valor de las funciones de asociación, observación, análisis, discriminación, memoria de detalles, sentido espacial, juicio, abstracción, coordinación visomotora y adaptabilidad. El niño, al dibujar la figura humana, expresar su saber de la figura humana, activa diversos recursos mentales. La lista de los criterios que se pueden distinguir son los siguientes: cantidad de detalles representados, proporcionalidad, bidimensionalidad, transparencia, congruencia, plasticidad, coordinación, perfil. La escala está constituida por 51 ítems, unidades de la escala, que se ajustan a uno o varios criterios y que catalogó por orden de complejidad creciente. Broadbent definió la atención como un filtro que actúa como un proceso de selección temprana, separando la información relevante de la irrelevante. Tipos de atención: visual/diagonal espacial, auditiva/diagonal temporal. Atención visual/diagonal espacial, implicada en el procesamiento visual de estímulos presentados visualmente.
Se atiende a los estímulos relevantes o novedosos presentados a través de esta vía sensorial. Atención auditiva / temporal, implicada en el procesamiento auditivo, se atiende a los estímulos relevantes o novedosos presentados auditivamente. La atención puede ser interna, externa, abierta, encubierta, dividida, selectiva. A continuación, se describirán los principales test que pueden ser empleados para la evaluación de la atención y delta, en el ámbito escolar. Stroop, Test de colores y palabras, Golden y Freshwater, 1978. Go/no go, sin datos de publicación original al tratarse de un paradigma experimental. Concentration Endurance Test, de 2 test, Test de cartas de Wisconsin, Hatton, et al., 2001. Test de los 5 dígitos, CEDO, 2007. Test Canners, 2008 para la tercera edición. Citado en Morales Hidalgo 2017. A continuación, se describen las principales baterías de evaluación en memoria que pueden ser empleadas tanto en niños como en adultos. MAI, Test de memoria, Juste, 1994. TOMAL, Test de memoria y aprendizaje, Reynolds, et al., 2001, Wide Range Assessment of Memory and Learning, Braml, Satsanis, 2013. Letras y números, dígitos, Becheser, 2005, Karen Machover. En 1930 se desarrollan algunas pruebas proyectivas como el test de Rorschach. Machover se convirtió en una experta en el manejo de las técnicas proyectivas. El test de la figura humana de Karen Machover requiere de poco material para su aplicación. Se puede aplicar a niños y adultos, tanto hombres como mujeres. Karen Machover hizo sus investigaciones principalmente con hombres. Karen Machover elaboró un cuestionario con la finalidad de descubrir las actitudes del paciente hacia sí mismo y hacia los demás. A la persona a evaluar se le solicita que dibuje a una persona lo más completa posible, mientras el sujeto está trabajando. La personalidad no se desarrolla en el vacío, sino a través del movimiento, del sentir y del pensar de un cuerpo determinado. Mary Ann Fastig, década de los 50, creó el Centro Mary Ann Fastig de Terapia Educacional, en Los Ángeles, California, trabajando como directora hasta 1972. Frostig trabaja sobre percepción visual y publica un test, Evaluación de la Percepción Visual, DTVP. El propósito de esta prueba es medir 5 aspectos diferentes de la percepción visual. Coordinación ojo-mano. Figura-fondo. Constancia de forma. Posición en el espacio. Relaciones espaciales. Los investigadores emplearon esta prueba para estudiar las características de la percepción visual, para determinar los efectos del entrenamiento en percepción visual e identificar niños con desórdenes perceptuales. Dado que en investigaciones posteriores se demostró que la prueba no tenía validez ni confiabilidad, se desarrolló una nueva prueba, el DTVP2, con algunas mejoras. Lorenzo Filo, el ABC de Filo se basa en la idea de que el nivel de madurez de la lectura depende de la memoria auditiva, la memoria visual, la atención dirigida, la resistencia a la fatiga y la habilidad para repetir palabras de difícil pronunciación. La prueba se compone de 8 subtests que miden la coordinación visomotora, la memoria motora, la memoria inmediata, la memoria auditiva, la memoria lógica, la pronunciación, la atención, la fatigabilidad. De los 8 subtests, 5 utilizan el canal visual para la valoración del aprendizaje de la lectoescritura. Todas las habilidades que mide el test de Filo están sujetas a variables como el nivel socioeconómico, el género o el contexto familiar, entre otras. Dislexia, un trastorno específico del aprendizaje cuyo origen es neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en la precisión y /diagonal o fluidez en el reconocimiento de las palabras y pobres habilidades ortográficas y de decodificación. Problemas en la comprensión lectora y una experiencia en la lectura reducida que limitan el crecimiento del vocabulario y el manejo de la información. Tipos de dislexia: fonológica, semántica, mixta. Los diferentes tipos de dislexia se definen en base a qué ruta de lectura se encuentra. Si la ruta dañada es la léxica, estaremos ante una dislexia léxica o visual. Si la ruta dañada es la fonológica, estaremos ante una dislexia fonológica. Por último, si están dañadas tanto la ruta léxica como la fonológica, estaríamos ante una dislexia mixta.
El nivel de madurez, NM, manifiesta las diferencias individuales. La tarea psicotécnica del profesor consiste en determinar el nivel de madurez de los alumnos para hacer una correcta clasificación. En la medición del desarrollo psicológico de los infantes se utiliza. A continuación, se describirán los principales test que se pueden emplear para el diagnóstico de la dislexia. Test TALE, test de análisis de lectoescritura, Toro y Cervera. PROLEC-R, Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas. Test LEE, de Fior, Fonseca y Goteil, disortografía. La disortografía se puede definir como un conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra, y no a su trazado o grafía. Existen 3 tipos de disortografía. Disortografía natural, daño en la ruta fonológica. Problemas en la conversión fonema-grafema. Disortografía visual, daño en la ruta léxica, visual o directa. El niño no tiene problemas con la conversión fonema-grafema, sino con el almacenamiento de las formas visuales y ortográficas de las palabras. Disortografía mixta, ambas rutas están dañadas. Se cometen errores tanto en la aplicación de las reglas de conversión como en el almacenamiento de formas visuales y ortográficas. Evaluación en disortografía. Ruesc, Cuetos, Ramos y Ruano. Batería de evaluación de los procesos de escritura. Batería Becole, Galve, procesamiento matemático, dificultades de aprendizaje en las matemáticas, DAM. La terminología más frecuente distingue entre discalculia, cuando se trata de un trastorno evolutivo, y acalculia, cuando el déficit se presenta una vez se adquirieron con normalidad las reglas de resolución de problemas. El trastorno afecta al aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos de adición, sustracción, multiplicación y división, más que a los conocimientos matemáticos más abstractos del álgebra, trigonometría o geometría. De entre todos los test existentes, destacaremos los siguientes. Teddy Matt, Gregoire, Noel y Van Nieuwenhoven. Tema 3 Test de competencia matemática básica, Ginsburg, Barodi, Núñez del Río y Lozano. Toda la información expuesta se obtuvo de las ideas clave de UNIR. Universidad Internacional de La Rioja.